Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por estar en la casa del Señor. Un día más, ¿cierto? Para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios maravilloso. Porque todos estamos enamorados del Señor. Y como estamos enamorados del Señor, ¿no es cierto? Venimos a la casa de Dios a darle gracias a lo que por gracia nos da. Porque nosotros estamos aquí, si tenemos este soplo de vida, porque estamos en la gracia de Dios. En la misericordia de Dios estamos. Porque por Él vivimos, por Él existimos y por Él nosotros podemos tener este aliento de vida. Y esa esperanza tan grande en nuestra vida de poder, ¿no es cierto?, estar con nuestro Dios por una eternidad, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Por eso dice claramente el Señor en su palabra: benditos son los que corren a la casa del Señor. Benditos son tus pies. Porque cuando dice ya hoy día, Señor, decido ir a tu casa, benditos ya son tus pies, ya estás bendecida de parte de Dios en venir a la casa de Dios, correr por Él, dejar todo y venir a la casa del Señor. Que Dios nos bendiga. Así que vamos a tener la palabra del Señor en Josué capítulo 24. Versículo 13 en adelante, en el nombre del Señor. Josué 24, 13. Donde Dios hoy día va a hablar, nos va a enseñar algo hermoso, mi Señor, a nuestra vida, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? La palabra del Señor cada día enseña a nuestra vida, a nuestro corazón, cómo debemos llevar nuestra vida en el Señor, porque mi Dios es grande y poderoso. Amén. Puesto en pie, lo que lo han encontrado, leeré la palabra del Señor en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moriréis, y de las viñas y de olivares que no plantasteis, comeréis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Señor, te honramos y te alabamos tu nombre. Gracias, bendito Dios, porque al leer tu palabra ya estamos recibiendo la bendición para nuestra vida, Padre mío. Bendice, Señor, cada corazón. Bendice cada uno de tus hijos en esta tarde. Unge sus oídos, Señor, espirituales, para oír, Señor, tu palabra que hoy día nos enseñarás a nuestra vida. Unge sus labios, Señor, para clamar, amado Padre, porque todos tenemos que recibir la bendición que hoy día entregarás a nuestras vidas, Padre mío, porque unido en un solo espíritu, amado Padre, usted en esta tarde, Señor, descenderá en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendito Dios, porque hoy día Jehová hablará a su pueblo, mi Señor. Prepara mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, Padre mío, para poder exhortar tu palabra, Señor. La enseñanza usted la tiene, mi Señor amado. Aquí está mi vida delante de ti, amado Señor, esperando su respaldo, Señor, esperando tu presencia, esperando su amor sobre nuestra vida, y todo lo dejamos, Señor, delante de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra.
Dios bendiga en esta tarde, ya léela, estamos recibiendo la bendición de parte del Señor, porque la palabra del Señor es muy hermosa, hermano. Desde que llegamos al Señor, esa es la que cautivó nuestra vida, fue la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el profeta mayor, es el profeta que habla a su pueblo, a sus hijos, ¿no es cierto? Todo lo que pasaron, todo lo que está escrito aquí en la palabra del Señor, fueron hombres y mujeres, ¿no es cierto?, guiados a través del Espíritu Santo. Así que es una bendición de parte de Dios estar aquí en la casa de Dios, poder trabajarle al Señor, porque es lindo trabajar al Señor. Y cuando uno dice, heme aquí, Señor, ya Dios dice, hay que trabajar, uno tiene que decir, amén, Señor. Porque tenemos que prepararnos para salir para afuera, para ir a entregar este mensaje poderoso que Dios ha entregado en este lugar, porque estamos ya en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos tenemos que advertir al mundo que Cristo viene. Tenemos que advertir al pueblo, a los hijos de Dios que conocen la palabra, de que el Señor ya viene a buscar a su iglesia, a su pueblo lavado, redimido, con su sangre poderosa. Amén. Que Dios nos bendiga. Dice, oíd y di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Que Dios nos bendiga. Dios nos está hablando en esta tarde. Sabemos que la historia de Josué es muy linda. Josué fue un varón de Dios, ¿no es cierto?, que estuvo al lado de Moisés. Cuando el Señor llamó a Moisés, lo llamó, ¿no es cierto?, a este propósito tan grande de sacar al pueblo, su pueblo del Señor en Egipto, sacarlo de esa tierra, ¿no es cierto?, donde eran esclavos. ¿Cierto? Nuestros antepasados eran esclavos en esa tierra, y de ahí el Señor tomó un varón llamado Moisés, que cuando yo veo esa historia a mí cautiva a mi corazón, y veo, hermano, cuán hermoso es cuando Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Aunque uno no quiera, pero el Señor, ya te tengo mirado y voy a hacer cosas grandes. Por eso es tan lindo, hermano, cuando Dios nos habla, Dios a nosotros nos dice que hablará nuestra vida y vamos a ir y entregar la palabra del Señor. Tenemos que obedecer al Señor. Y Moisés, ¿no es cierto? Usted conoce la vida de Moisés. De chiquitito, Moisés, el significado de Moisés es salvado de las aguas, ¿no es cierto? Donde ahí había un propósito de Dios. Cuando hay un propósito de Dios es algo hermoso. Y aquel varón, ¿no es cierto?, el Señor lo sacó donde él era un rey, donde él estaba en Egipto, fue criado, pero todo lo que él aprendió en ese lugar le sirvió cuando fue el llamado del Señor. Y él tuvo nuevamente, ¿no es cierto?, que formarse como el Señor lo quiso. Pero lo lindo, hermano, que aquí el Señor a Moisés no lo dejó solo, lo guiaba, le enseñaba, le hablaba. Y es lindo cuando Dios habla, hermano. Es lindo cuando el Señor nos habla y el Señor nos dice, hace esto, camina, yo estoy contigo. Y si el Señor estuvo con Moisés, también está con nosotros. En todos nuestros pasos que hemos tomado a la decisión de servir al Señor, el Señor ha estado en nuestro medio. El Señor nos ha dado la fuerza, el Señor, el que nos dice y nos da ánimo cada día a través de la palabra en seguir buscando el rostro del Señor. ¿No es cierto? Y Moisés, Dios le puso a Josué a su lado. Y Josué iba aprendiendo todo lo que el Señor le entregaba a Moisés. Por eso es tan lindo, hermano, cuando el Señor pone a alguien por delante y respaldarlo. Respaldarlo en la oración, respaldarlo, ¿no es cierto? Muchas veces cuando el siervo dice que muchas veces necesita, no sé, porque que le vengan a levantar los brazos, a darle un aliento. Pastor, nosotros estamos con usted, oramos por usted. Sabemos que la iglesia ora siempre por nosotros y eso nosotros sentimos el respaldo junto al siervo, mi familia, de que usted ora por nosotros. Y eso le damos gracias, Señor, porque un pueblo que nos amamos el uno para con el otro. Porque todos tenemos que amarnos el uno para con el otro, ¿cierto?
Y es Josué, ¿no es cierto?, un varón que iba aprendiendo de Moisés a través de la enseñanza que el Señor le entregaba a Moisés. Por eso, hermano, cada día Dios nos ayuda a nosotros para seguir los pasos del Señor. Como dice siempre mi esposo, para ser un buen primero tiene que aprender a ser un buen segundo. Ir aprendiendo, ir dejándose enseñar, dejándose discipular a través del Señor. Por eso que Josué aprendió mucho de Moisés. Luego Moisés, el Señor lo llevó, cumplió el tiempo, la meta que tenía, y luego el Señor tomó a Josué y todo lo que Josué aprendió a través de Moisés lo llevó al pueblo. Y el Señor le empezó con Josué, ¿no es cierto?, y a recordar lo que él hacía, Moisés. Por eso llevar un pueblo, hermano, no es fácil. Muchas veces llevar una familia, como nosotros como familia, no es fácil. ¿Qué más será llevar un pueblo? Distintos caracteres, distintas maneras de pensar, distintas maneras de actuar. Pero cuando nosotros amamos al Señor, le pedimos la dirección a Él. Señor, dame sabiduría. Señor, enséñame. Yo lo puedo decir aquí, paradita delante del altar del Señor, con mucha humildad, con mucho temor del Señor. El Señor me ha enseñado a ser su sierva. El Señor me ha enseñado. Porque si usted me hubiese conocido ya 11 años atrás como llegué ahora, hasta un día yo le pregunté a mi esposo y me dijo, sí, harto has cambiado. Cuando uno se deja procesar por el Señor, cuando uno se deja enseñar por el Señor, cuando el Señor a través de su palabra nos habla y nos dice lo que a Él no le agrada, Dios forma como Él quiere. Por eso yo me miro y yo digo, Señor, ya tengo 53 años y yo digo, gracias Señor porque voy aprendiendo todos los días. Por eso Josué aprendía de Moisés. Y cuando le tocó, ¿no es cierto?, a Josué, llevar un pueblo, llevaron varones que tenían que ir a la guerra cada día y pedirle al Señor que Dios lo ayude a poder vencer, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que hizo Josué? Él peleó todas las batallas con el pueblo que el Señor sacó de Egipto. Y todas las guerras que tenían, Dios les ayudaba, los vencía, porque Dios estaba con ellos. Todos los pueblos de la promesa del Señor, Él las peleó. Todos los pueblos que el Señor le prometió a Moisés, Josué lo peleó. Junto a su pueblo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que pelear todos los días nuestras propias batallas. Todos los días nosotros peleamos con nosotros mismos, con nuestro mismo carácter, nuestro mal genio, nuestra manera de ser, que a veces estamos de ánimo, de que a veces tenemos fe, que al otro día andamos sin fe, que el otro día sí te creo, Señor, al otro día no le creo. Así somos. Así somos todos. Y aquí nadie puede decir, no, yo, todos los días cambiamos. Pero ahí estaba el Señor con Josué. Ahí estaba el Señor y le decía, Josué, sigue adelante, yo voy con el pueblo. Hay algunos que se quedaban atrás, pero el Señor decía, dale ánimo, yo estoy con ustedes. Así Dios todos los días nos dice a nosotros, yo estoy contigo. Espera en Jehová y Él hará. Por eso el Señor se sacó y le dio fuerza a Josué. ¿Qué más, Señor, será con nosotros? En llevar, ¿no es cierto?, una familia, llevar hijos, llevar nietos, mucha responsabilidad tras nuestros hombros. Pero hoy día el Señor nos enseñará algo hermoso. ¿No es cierto? Josué, ¿qué le decía al pueblo? Porque el pueblo como que estaba en controversia, estaba en contra de Josué, porque muchas veces pero Josué allá en Egipto teníamos esto y ahora mejor allá. Pero el Josué le decía, tenemos que seguir adelante. Y aquí dice claramente, dice, y ahora pues, le dice al pueblo, temed a Jehová y servirle con integridad. Servir a Jehová con integridad. Porque el hombre y la mujer que deja al Señor en este mundo está perdido. Usted sin Dios, nosotros sin Dios, hermano, no somos nada. En este mundo, así como está este mundo cada día que se va perdiendo, y como dice la Escritura, claramente dice la palabra de Dios,
que en los últimos tiempos la maldad se aumentará. Y estamos viendo tanta maldad, tanta violencia, hermano, tanto odio. Y nosotros no podemos estar ajenos a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros lo estamos viendo todos los días en este mundo, en nuestro país. Todo lo que está pasando, las leyes, muchas cosas que están pasando. Y nosotros no podemos dejarnos, ¿cierto?, tener una venda en los ojos y decir, no, Señor, porque si la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos la maldad se aumentará. Y la maldad sí que se ha aumentado, hermano. Hay muchas niñas jóvenes. El otro día nomás en el Facebook colocaba una Lola, una niña, imagínense una niña de, ¿cuánto? Tendría 15 años, de que ella estaba estudiando con sus compañeros y le pidió permiso a su abuelita, vivía con su abuelita. Y le dijo a su abuelita que iba a ir a estudiar en la casa de sus compañeros. Se le hizo tarde la niña, se vino en colectivo y la niña, subiéndose al colectivo, no llegó más a su casa. No llegó más a su casa. ¿Qué habría pasado ahí? No sé. Y la familia está totalmente destrozada. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que la maldad se ha aumentado en este tiempo. Por eso nosotros tenemos una bendición tan grande, hermano. Josué le daba a entender al pueblo que si tenemos a Dios a nuestro lado, todo lo tenemos en el Señor. Nosotros descansamos en Jehová. Nosotros esperamos en el Señor. Por eso buscar al Señor, claramente dice, buscar a Jehová con integridad. Dice, con verdad. Que en mi corazón haya gratitud para buscar al Señor. En mi vida haya, ¿no es cierto?, ese anhelo de estar en la casa de Dios, correr por el Señor. Si mi familia no conoce al Señor, yo tengo que correr por mi familia. Yo tengo que correr por mis hijos. Soy yo la que tengo la responsabilidad delante del Señor de correr por los míos. Porque detrás de mí está mi familia. Detrás de mí, ¿no es cierto?, detrás de Josué estaba la responsabilidad de llevar un pueblo. Algunos no creían, algunos estaban en contra de él, querían a Moisés, no a Josué. Es así. Pero Dios, ¿qué le decía a través de Josué al pueblo? Que tenían que servirle con integridad a Jehová y en verdad y quitar de entre vosotros los dioses. Las idolatrías que hay en nuestras vidas, ¿no es cierto?, en las cosas de este mundo, que muchas veces ensucian nuestro corazón, en tantas vanidades, en tantas cosas, porque dice la palabra del Señor que todo lo que está bajo del cielo, todo es vanidad. Todo. No, esto no, Señor, esto no es vanidad. No, todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Todo. Por eso Dios nos ayuda a nosotros a no tener dioses en nuestra vida, en nuestro corazón. Que el único que viva en nuestro corazón sea el Señor. Nadie más que Él. ¿No es cierto que estas cosas de la vida que están pasando, muchas cosas, en tener tantas cosas, en tener en el hogar, afanarse tanto para tener, eso delante del Señor es Dios, tener dioses, a los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río. Esa maldición lo traían los padres, pero el Señor, ¿no es cierto?, a través de Josué le daba a entender que eso tenía que dejarlo atrás, que tenían que servir al Señor, de que tenían que tomar su vida, pararse como el domingo pasado el Señor usó al siervo, que de bendecir mi tierra, bendecir mi tierra. Si yo bendigo esta tierra, mi tierra, mis hijos van a recibir la bendición, mis nietos van a recibir la bendición. Si yo bendigo mi tierra, y aquí dice más adelante, dice al otro lado del río y en el Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Le estaba dando un ultimato. Servir a los dioses de Egipto o servir a Jehová. Y Dios nos dice hoy día, ¿a quién tenemos que servir? ¿Al mundo, a los placeres, a las vanidades, a los dioses o a Jehová? Son dos caminos que Dios nos dice hoy día, nos está enseñando. ¿Qué es lo que trae el mundo? El mundo trae dolor, pena, tristeza. Las cosas del mundo muchas veces nos embargan, nos ponen tristes en muchas cosas, en no tener lo que yo quiero tener.
Pero dice la palabra en mente del Señor, claramente nos enseña que si nosotros buscamos el reino de los cielos, las añadiduras Él nos dará. Él dará la añadidura. Porque Dios sabe que estamos aquí en la tierra y en la tierra se necesita, ¿no es cierto? En el hogar se necesita el dinero. No amar al dinero, sino el dinero se necesita, pero no amar al dinero, no. Por eso dice el Señor y nos enseña que tenemos que amar al Señor. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Dice, parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí le dice claramente Josué al pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, es la decisión mía. Por eso cuando el siervo nos entregaba la palabra de la tierra, es yo la que decido. Yo, porque yo soy la esposa, soy la idónea de mi esposo. Y yo digo, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo me paro en victoria, yo me paro delante del Señor y declaro, y yo digo, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No es cierto? Servir a Jehová es buscarle. Buscar al Señor. ¿Quién nos enseña al Señor? Es mi casa espiritual. En mi casa espiritual y casa natural. Cuando yo me paro y digo, Señor, estoy pasando problemas, estoy pasando necesidad, mi esposo, Señor, no quiere buscarte, mis hijos están rebeldes, Señor, pero yo me paro en victoria y digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando un día el siervo predicó y el hermano Hugo dice que lo fue a hacer en su casa y la chiquitita, la Carlita dijo, sí papi, sí titi, serviremos al Señor. Cuando el varón y la mujer, lo cierto, se para en victoria y dice, yo y mi casa serviremos al Señor, el enemigo se va del hogar. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Porque se levantó un altar delante del hogar. Por eso servir al Señor, hermano, algo tan hermoso. Dice, servir a Dios, buscar al Señor en amor, en temor, en tener las reglas en el hogar. Nosotros como madre tenemos que tener a nuestros hijos las reglas bien claras. Cuando usted y su esposo deciden buscar al Señor, las cosas cambian. El que gobierna en el hogar es el Señor. Y el Señor le da sabiduría al esposo y la mamá para llevar un hogar. Que en el hogar haya amor, que en el hogar haya comunión, haya respeto, porque eso se ha perdido mucho en los hogares, el respeto. Por eso Dios nos enseña, hermano. Nosotros todo lo tenemos en la palabra del Señor. Cuando ya el hijo o la hija no respeta a la mamá ni al papá, Dios mira de lejos nomás. Por eso Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de llevar el hogar. Dice las reglas en el hogar, que fuera del amor de Dios no hay nada. No tenemos futuro. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto? No somos nada en este mundo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que sembrar en nuestros hijos el temor al Señor. ¿No es cierto? Los hijos tienen que saber a qué Dios sirve, por qué vienen a la casa de Dios, qué tienen en su vida, que uno tiene que sembrarle, que sus hijos tienen una salvación muy grande en su vida. Tienen una salvación. ¿No es cierto? Que lo que ellos el día de mañana, cuando partan sobre esta tierra, van a tener que dar cuenta sobre su vida, cómo caminaron en las cosas del Señor. Cuando yo, ¿no es cierto?, mis hijos, quizá uno dice, pero dice, pastor, en la escuela están pasando tantas cosas. En la escuela hay tanta tentación. Hay muchas cosas que los profesores están enseñando a los niños, su mente. Pero claramente el Señor nos dice que si yo y mi casa serviremos al Señor, caerán 1000 y 10,000.
a tu diestra, pero tus hijos no serán tocados. ¿Por qué? Porque en su vida usted decidió que Jehová reinara en su hogar. El mundo, ¿no es cierto?, querrá tentar a nuestros hijos en muchas cosas, pero claramente dice, caerán 1000 y 10.000 a su diestra, pero a los suyos nada les pasará. Nada les pasará a nuestros hijos. ¿No es cierto? Uno ha visto, hermano, en otros lugares, que en los colegios, las comidas, tantas cosas, hay niños que se han enfermado, pero los hijos del Señor no. Los hijos de Dios son guardados. ¿Por qué? Porque ellos están en la promesa del Señor. Por eso Josué enseñaba y decía, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque tenía esa seguridad, ese respaldo de que Dios guardará a los suyos. Por eso cada día, hermano, pedirle al Señor que nos ayude, Él nos dé la fuerza que nosotros necesitamos para servir al Señor. Imagínense lo que Dios entregó a Moisés, la autoridad que Dios le entregó a Moisés, ¿no es cierto? De decir simplemente la palabra y el mar rojo fue abierto. Por decir la palabra, en poner, ¿no es cierto?, la varilla ahí, y Dios abrió los mares y su pueblo pasó. ¿Usted cree que si uno tiene esa fe y esa convicción en nuestra vida, Dios va a abrir el mar, que es el mundo, las enfermedades, los problemas, las tentaciones, y el Señor va a abrir el mar y pasaremos en seco? Eso es lo que Dios nos está enseñando. Es la autoridad que Dios ha entregado a su pueblo. Es la autoridad que Dios ha entregado a los suyos. Por eso que Él entregó a Josué la autoridad de sacar el pueblo adelante, y fue victorioso. El Dios de Josué es el mismo el Dios de hoy. Es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios. Por eso nosotros no tenemos que tener temor. El mundo esté como esté, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. También Dios le dio la autoridad a Josué, la misma que le dio a Moisés, de abrir el mar rojo. Y el Señor le dio la autoridad también a Josué de abrir el río Jordán. ¿Y usted cree que Dios no le da la autoridad a ustedes para vencer todo lo que hay en su vida, las adversidades, las enfermedades? ¿Usted cree que es el mismo de ellos? ¿Quedó ahí, allá en la historia? No. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es en nosotros que tenemos que creer. En nosotros tenemos que creer a qué Dios servimos. Tenemos que buscarle con excelencia, con amor, con bondad, con misericordia. Nosotros tenemos que buscar al Señor por gratitud, porque Él ha hecho bien a nuestra vida. Cada día pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Si Josué dice, yo en mi casa serviremos al Señor, es una promesa que Dios está en su hogar, que Dios está en su vida, que Dios está en su propósito, de que Dios está en todo lo que usted con sus hijos anhelan. Dios está en medio. Y usted tiene que creer, hermano. Tiene que creer las promesas que el Señor le ha entregado a su vida. ¿Por qué? Porque si usted cree, su tierra, su vida, su familia será bendecida. Y nosotros tenemos que formar a nuestros hijos de pequeñito el temor al Señor, el temor a Jehová, resguardar su vida, resguardar su mente, su corazón, porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, a través de esta Facebook, de tantas cosas, hermano, que ensucian la mente y el corazón del niño. Imagínense, hay cuántos jóvenes, hermanos, que en Santiago, un joven que estaba metido en su casa todo el día, violencia, llegó, pescó una pistola y fue a disparar a cuántos el enemigo turbó su mente y a cuántos jóvenes fue a matar. Por eso, hermano, tenemos que pedirle al Señor que Él sea sobre nuestra vida, que Él sea sobre nuestros hijos, de que nos dé mucha sabiduría a nosotras. Nosotras, yo ya crié a mis hijos, pero bueno, todavía me quedan 2 todavía, y Dios nos dé con mi esposo mucha sabiduría, porque como siempre decía mi abuelita, los hijos son pequeños, problemas pequeños, van creciendo, problemas grandes. Lo decía mi abuelita. Y la abuelita lo dice, y es verdad. Y uno, hermano, yo me acordaba el otro día, decía, Señor, es verdad cuando dicen, mi abuelita me decía,
Mi mamá dice, ojalá el día de mañana cuando no esté, se acuerda. Mi abuelita me decía. Y yo siempre, hermano, me acuerdo cuando iba al colegio, en la mañana me levantaba tempranito al colegio y mi abuelita iba a visitarnos, era de Valparaíso. Cuando ella venía, me decía, a la mañana te levantas, lávate bien el cuello, porque te vas a poner una blusa blanca. Si tú no te lavas tu cuello, se te va a ver el cuello negro al tiro. Ay, ya, abuelita, si yo sé lo que tengo que hacer. Y yo me enojaba. Y decía, cuando tú vayas al colegio, ándate con tu ropa interior la mejor que puedas tener. De repente te pasa algo en el colegio y lo primero que te van a sacar son tu ropa. Y va a estar tu churrín roto y qué vergüenza vas a pasar. Y era verdad. Y todos los consejos que mi abuelita me decía, yo lo hacía con mis hijos. Le decía yo, hijo, en la mañana hagan esto, lávense los dientes, vayan perfumados, porque algo le puede pasar. Y todos los consejos que los dan los padres, uno después lo acata. ¿No es cierto? Y yo los consejos ahora que mi abuelita me decía, siempre me acordaba de mi abuelita. Siempre me acordaba de mi abuelita. Y mi abuelita siempre me decía, el día de mañana, porque tengo otra hermana, y decía que mi hermana era bien rencorosa cuando ella lo retaba a mi hermana Alejandra. Ella, una semana enojada con mi abuelita, no la miraba. Pero mi abuelita me retaba a mí, dijo, te enojas un ratito nomás, pero después ya te pasa. El día de mañana, dijo, cuando te cases, el hombre que se casa contigo se va a ganar el loto. Ah. Y yo imagínense en ese tiempo cuánto tendría. Tenía como 12 años nomás. Así que mi esposo se llevó el loto, se llevó el bingo, se llevó todo. Ah. Por eso, hermano, uno se recuerda de los consejos de su padre. Uno, ¿no es cierto? Lo que pasó Josué con Moisés, siempre se acordaba de los consejos de Moisés. Y él lo hacía vivir en el pueblo. Moisés iba a la presencia de Dios. Cuando Josué se sentía ya un poco medio acongojado, apretado de tantos problemas con el pueblo, ¿qué es lo que hacía Josué? Iba y se tiraba a tierra y clamaba a este Dios vivo. Se acordaba que Moisés siempre iba a la presencia de Dios y que todo le preguntaba al Señor. Y Josué subió los pasos de Moisés. Cuando a usted le enseñan algo lindo, algo bonito del Señor, nuestros hijos siempre se van a recordar. Cuando usted le siembre eso en su corazón, de que tienen que amar a Dios por sobre todas las cosas, ellos siempre van a tener eso guardadito en su vida. Mi mamá me decía esto, mi mamá me decía allá. Y yo cuando mi hija la veo, mi mamá me lo decía, ahora lo hago, que mi mamá me enseñaba. Y eso es lindo, hermano. Por eso el Señor nos enseña de que tenemos que en este tiempo pedirle mucha sabiduría al Señor para llevar nuestro hogar, a nuestros hijos, para estar al lado de nuestro esposo. Y yo he aprendido tanto, hermano, en este tiempo de los 11 años que el Señor nos tiene acá en el ministerio, muchas cosas hermosas. Qué lindo, hermano, cuando uno oye la voz de Dios. Qué lindo. Creo que este domingo que pasó fue cuando el Señor nos hablaba de nuestra tierra, de las maldiciones. Y yo le contaba a mi esposa, hermana, ¿sabe que ese día no estaba bien de salud? Me dolía todo mi cuerpo. Y ahí alababa al Señor. Y cuando el Señor entregaba esa palabra de bendecir tu tierra, que tus hijos van a ser bendecidos, de que todo lo que viene de atrás, eso será terminado. Hermano, yo lo tomé con tanta fe y le creí al Señor, me paré ahí y declaré y renuncié. Y usted no me va a creer de que en la noche el Señor mostró mi vida pasada. Mostró a mi papá, mostró a mis hermanos, porque muchas veces el Señor nos enseña de que muchas veces antiguamente el papá era así, porque el papá era de boca sucia, insolente, maldecía, todas esas cosas. Y uno como hijo traía esa maldición, lo traía. Y ese día cuando el Señor usó a mi esposo, yo tomé esa palabra y sabe que en la noche, hermano, soñaba con mi papá, porque mi papá era bien grosero, era maldiciente, estaba en sus vicios.
y veía a dos de mis hermanos y que veía a mi papá con un colchón antiguo, viejo, todo meado, todo sucio, y que llegaba, lo pescaba y lo tiraba. Y yo miraba esa imagen. Y yo le contaba a mi esposo y me decía, eso es el pasado. Cuando tú renuncias a todo eso se va. Se va. Si nuestros padres a nosotros nos maldecían, nosotros no. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que en la mañana las hermanas que tienen a sus pequeñitos orar para que Dios guarde su mente, guarde sus pasos en el colegio, los libre de todo peligro. Por eso dice la palabra de Dios. El mundo quizás no tendrá esperanza, nada. Cuando yo mando a mis hijos al colegio, ustedes que son mamitas, aquí dice la palabra de Dios claramente, que traerán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero no nos tocará porque los hijos del Señor son guardados. Y esa es la confianza que usted tiene que tener, de que los suyos son guardados. Porque usted alaba a un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, que cuando usted bendice su tierra es bendecida. Estos pequeños son bendecidos. Cuando yo, ¿no es cierto?, como madre me paro y declaro y digo, Señor, todo mi pasado, si fue sucio, si mi pasado fue de maldición, Señor, yo renuncio y te entrego todo. Y yo me gozaba en la revelación que todo eso se iba. Y Dios confirmaba lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que creer, hermano, creer de que Dios lo hace. Por eso Josué le decía, si usted quieren seguir a estos dioses, pero yo sigo al Señor. Yo sigo a Jehová. Yo sigo a Cristo. Por eso su familia dirá muchas cosas, pero si usted se para y dice, no viejito, si tú no quieres servir al Señor, pero yo me paro en victoria y empiezo a pelear por los míos. Empiezo a pelear por mi familia. Empiezo a pelear por mi descendencia. Que Dios bendiga su palabra. Así como Josué peleó, ¿no es cierto?, y se dejó enseñar por Moisés, nosotros también tenemos que dejarnos enseñar por la enseñanza del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Dios bendiga lo que el Señor hoy día nos ha entregado, nos ha enseñado, hermano. De que tenemos que servir al Señor. De que pararse en victoria y decir, yo en mi casa voy a servir al Señor. Si estaba decaída, Señor, porque nadie está libre de estar decaído, de no tener fuerza, porque las fuerzas se van, a veces se van. Pero usted tiene que decir, Señor, ahora me levanto en el nombre del Señor y peleo la buena batalla. La batalla hay que pelearla todos los días. Todos los días tenemos que pelearla. Si el Señor se le hizo difícil, ¿qué más nosotros, sus hijos? Nosotros tenemos que pelear también. Él, siendo Dios, fue vituperado, fue menospreciado, no creído por su propia familia, pero Él vino a cumplir un compromiso de salvar las vidas. Y salvar su alma, salvar la mía. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Junto a mi esposo dijimos, ya mi amor, nosotros alabamos al Señor y criamos a nuestros hijos bajo el temor de Jehová. Y nosotros cumpliremos hasta cuando ellos salgan de la casa con su esposa y formar un hogar. Ya, Señor, cumplimos. Cumplimos ya. En entregarlo, en enseñarle, en estar en los momentos difíciles como jóvenes. Ahí uno tiene que estar como padre. Ahí, ¿no es cierto?, frenándolo muchas veces, porque muchas veces no quieren arrancar, pero hay que ponerle la pitita ahí. Ahí. Hay que ponerle la pitita, que muchas veces se me quieren arrancar, pero ahí vente para acá. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. No soltar a nuestros hijos que el enemigo venga y haga lo que quiera con ellos. No. Entonces la autoridad, el Señor va a decir el día de mañana, te di la autoridad, te enseñé, te hablé la palabra. ¿Y por qué no tomaste lo que yo te he entregado? Por eso el día de mañana nosotros como padres, hermanos y hermanas, nosotros como padres tenemos que dar cuenta al Señor cómo llevamos a nuestros hijos. Si le enseñamos al Señor, si le enseñamos a amar a Dios, si le enseñamos el temor al Señor. Por eso cuando vienen aquí mamá a presentar a los niñitos, todo lo que dice el pastor, sí lo haré, sí lo haré. Y pasa el tiempo, se olvidan de que cuando presentan a un niño,
y llevarlo a los caminos del Señor. Llevarlo bajo el temor del Señor. Pues es una responsabilidad que tiene uno cuando presenta a sus hijos, ¿no es cierto? Porque los hijos son herencia de Jehová. Mis hijos son herencia, hermano. Mis hijos son herencia de Jehová, porque es una bendición que Dios nos dio a nosotros de crear y formar hijos bajo el temor del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Que Dios bendiga lo que Dios en esta tarde ha entregado a sus corazones. Porque con la ayuda del Señor, junto a mi esposo, lo hemos hecho. Con la ayuda del Señor. Una vez, y ahora termino, una vez la hija, Jocelyn Martin, Rebeca, se ponía rebelde, no quería hacer nada, no quería estudiar, quería alzar la voz, y yo la quedé mirando nomás, y le dije, Señor, dame permiso, Señor, para darle su buen palmacito, Señor. Ella tenía como 15, 16 años, si no es más. Y yo la quedé mirando y contestadora, como ella no había. Y yo le dije, Señor, dame permiso para darle un buen palmazo, Señor. Y yo llego sueño en la mañana y veo yo la imagen que ella me vuelve a contestar. Y llego, la pesco del pelo y la sacudo así más. Le hago así, sí, mamita, nunca más mamita le voy a contestar. Y yo le dije a ella, síguete portando así. Yo le dije al Señor, le pedí permiso, que te dé tu buen zarandeo. Y dijo, sí, mamita, nunca más lo voy a hacer. Por eso, hermano, uno todo tiene que pedirle al Señor. Porque muchas veces se nos quieren desbandar. Muchas veces quieren hacer lo que ellos quieren hacer. ¿No es cierto? Pero el Señor dice, pídeme sabiduría. Así que cuando le dije yo que el Señor me había mostrado que dele nomás, anduvo lisita. Así que ese remedio. El Señor tiene remedio, el Señor tiene la receta, tiene todo. Todo lo encontramos en el Señor. Por eso pedir mucha sabiduría, porque nosotros el día de mañana tenemos que dar cuenta cómo llevamos a nuestros hijos. Cómo nuestra herencia que Dios nos dio, cómo la llevamos. Si le enseñamos, por eso Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Amén. Así que hasta aquí queda la palabra del Señor. Y darle gracias a Dios porque Dios ha hablado en nuestra vida, en nuestro corazón. Mi pastor pasa a orar por la palabra.